memoria de la antigua edad de oro del hombre, las Saturnalias se celebraron en el solsticio de invierno. Originalmente duraban solo un día, el 17 de diciembre. Luego una semana completa, del 17 al 24 de diciembre de cada año. Durante las Saturnalias, el papel de amos y esclavos se invertía, las reglas y las limitaciones morales caían y se elegía una especie de rey del carnaval, el Saturnalicius Princeps. Las Saturnalias son una de las más antiguas del calendario festivo romano. Celebraban durante el descanso del trabajo agrícola y por lo tanto representaban la liberación temporal de la fatiga del trabajo, las limitaciones sociales y las convenciones morales. La fiesta también servía para desear la fertilidad de la tierra y también celebraba la época primordial en la que se creía que la prosperidad de tierras y bienes era común y que no existían ni el trabajo, ni los conflictos sociales, ni la guerra. Durante las Saturnalias se suspendía temporalmente la autoridad y el poder de los amos sobre los esclavos. Se cambiaban de ropa con las de sus amos y elegían a su rey para las fiestas, quien presidía un gran banquete donde el señor servía a sus esclavos. En el período arcaico, este rey, al final de las vacaciones, era ejecutado. Esta costumbre probablemente se remonta al período mítico en el que los pelasgos llegaron a Saturnia. Los helenos, después de ahuyentar a los habitantes del lugar, sacrificaron una 10ª parte del botín a Apolo y erigieron 2 templos, uno a Hades y otro a Saturno, que identificaron con su Cronos. A Hades sacrificaron cabezas humanas y a Saturno sacrificaron un hombre. Este mito se superpuso al de Hércules, de paso por esas regiones, quien convenció a sus compatriotas de no ofrecer cabezas humanas, sino estatuillas de barro, y reemplazar la inmolación de un hombre con la ofrenda de velas encendidas. Así los romanos, en tiempos más recientes, en lugar de sacrificar hombres, solían intercambiar velas y muñequitos de arcilla que reproducían rasgos humanos como regalos. Las características de las Saturnalias eran las siguientes: la libertad concedida a los esclavos para tratar a sus amos como iguales e incluso para acusar sus vicios y defectos e insultarlos. La presencia de grandes banquetes en los que se permitía la participación de todos, independientemente de su origen social y cultural. Bailes, fiestas, espectáculos y juegos de azar, generalmente prohibidos. Cierta relajación de la moral, severamente acusada evidentemente de los excesos que había alcanzado por varios intelectuales de la época imperial como Séneca o Plinio. El intercambio de regalos, bailes, música y baile, y ofrenda de velas encendidas. Para Virgilio, la misión histórica de Roma, según una voluntad específica de los dioses, va desde las profecías de la Sibila hasta el regreso del tiempo de Saturno y el nacimiento de un niño que cerrará la edad de hierro y reabrirá las puertas a un nuevo ciclo dorado. Por tanto, los Saturnalia, en la época de Virgilio, se transformó en una religión misteriosa, una escuela de misterio, como señala Macrobio en la obra Saturnalia, en donde dice: la ley divina no me permite revelar nociones conectadas a la esencia secreta de la divinidad. Solo puedo exponer la versión mixta a elementos míticos o divulgados por los físicos. En cuanto a los orígenes ocultos, no pueden ser ilustrados ni siquiera durante las ceremonias sagradas. De hecho, si uno llega a conocerlos, debe mantenerlos bien escondidos dentro de uno mismo. Las Saturnalias se celebraban en diciembre, último mes del año, y se proclamaban oficialmente el 17 de diciembre, solo después de haber realizado el sacrificio en el templo de Saturno en el Foro, y haber terminado el Letiteismo. En el período arcaico la fiesta tuvo lugar en este día. Más tarde la duración de las celebraciones fue llevada a 3 días por César, a 4 por Augusto, a 5 por Calígula y finalmente a 7 por Domiciano. Durante las Saturnalias se cerraban los juzgados y escuelas, se prohibía iniciar o participar en guerras, establecer penas capitales y en todo caso realizar cualquier actividad que no fuera una celebración.
Las Saturnalias tuvieron lugar en el periodo anterior al solsticio de invierno, en la víspera de la Navidad del Sol, el nuevo Sol que renace después de su muerte simbólica. La parte oficial de la fiesta consistía en un sacrificio solemne en el templo, al que se asistía con la cabeza descubierta y durante el cual se desataban las vendas de lana que envolvían los pies del quien simulaba a Saturno. Seguía un banquete público donde todos los participantes intercambiaban brindis y saludos, y Saturno permaneció desvinculado del cumplimiento de sus funciones como fundador de una nueva era hasta finales de año. Tras la renovación del ciclo anual, el simulacro se volvía a vincular y su reemplazo, el Rex Saturnaliorum, era simbólicamente asesinado. Todo esto en memoria de los sacrificios humanos arcaicos y porque la Edad de Oro no se podría restaurar hasta el final de este ciclo, cuando el dios renacerá como un niño. Bien, esto eran las Saturnalias, que nos recuerda un poco a todas las festividades, también un poquito a los carnavales. Pero bueno, no es la época del año correspondiente, sino que se corresponde con lo que nosotros hoy en día festejamos como la Navidad. Y sigue siendo más o menos lo mismo, mucha comida, mucho brindis, mucho alcohol, desenfreno, fiesta, hay un poco de todo, ¿no? Lo que cambia es la parte que sí es más parecida al carnaval, que es donde todos se disfrazan. En este caso es un cambio de roles, pero bueno, tiene que ver con los disfraces y con este rey, que sería el famoso Rey Momo. Así que vemos ambas cosas en una festividad o en una celebración. Y también tenemos esto de la famosa Edad de Oro, que supuestamente debería volver. El tema es que esta Edad de Oro está regida por Saturno. Entonces, todos estamos de acuerdo en que debería volver una Edad de Oro, porque de hecho muchos hablan de eso, que no tienen que ver con el culto a Saturno, sino muchos cultos y muchas predicciones incluso hay con respecto al retorno de la Edad Dorada. Pero sin embargo, esta en particular tiene que ver con Saturno, y Saturno tiene que ver bastante con cosas nefastas. Entonces es ahí donde se mezcla, porque tenemos esto de que siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas que han sido tomadas por escuelas de misterio, por logias, por grupos, por, bueno, diferentes entidades y personas que invierten los simbolismos y que invierten muchas cosas. Entonces ya a esta altura estamos perdidos, digamos, estamos boyando, como se diría, porque a veces no sabemos cuándo una cosa podemos esperar algo bueno de esa cosa o algo malo. En este caso se tendería a pensar hacia dos opciones, ¿no es cierto? Que la llegada de una nueva era dorada tiene que ser buena porque es una era dorada. Pero por otro lado decimos, bueno, si está regido por Saturno, no sé si es tan bueno. Bueno, la realidad es que no lo podemos saber a ciencia cierta porque, como siempre decimos, está todo manipulado. Hay mucha confusión, esa confusión se sembró adrede. Entonces nos podemos quedar con lo siguiente, que sí tendría que venir una edad dorada y que sea una edad dorada como corresponde, ¿no? Con todo todo lo que eso significa, algo bueno. Y bueno, esto de que ese dios Saturno renacerá como un niño, bueno, dejémoslo ahí, o pensemos quizás que esa influencia negativa, nefasta de Saturno deje de ser tal porque se acabe esto de que también Saturno está manipulado en un punto. Sabemos que los anillos de Saturno tienen bastante tela para cortar con el tema de que si
son artificiales y están creados para generar esa vibración negativa. Y bueno, muchos que hablan de una generación de malas vibraciones y de cosas que serían artificiales o a través de una inteligencia artificial o que no es terrestre, por supuesto. Bueno, muchas cosas sobre Saturno que se sabe que han metido mano ahí, en el planeta directamente. Entonces, quizás también pueda referirse a eso. Podríamos pensar que sería como un renacer justamente de Saturno, no como Dios, sino como planeta, y dejar de tener esta influencia tan negativa. También podrían estar hablando de eso, ¿no? Sería una posibilidad. Así que, bueno, nos quedaremos por ahora con la intriga. Pero bueno, saber que existió esta era dorada, que tendría que volver y que está relacionado con Saturno, pero que podría transformarse en un Saturno benéfico algún día. Así que, bueno, esperemos que así sea. O si no, que sea una era dorada como tenga que venir, pero que sea dorada al fin, con todas las de la ley y de un buen oro, ¿no? No una aleación como aquella que tuvo que descifrar Arquímedes. Así que bueno, terminamos con las Saturnalias y todavía seguimos en la antigua Roma, que es casi inagotable, pero que bueno, de a poquito lo vamos a ir dejando, con algunas cositas más para ya empezar a transitar una nueva época, una nueva, no civilización, pero sí ya transformado lo que es Occidente en un futuro, ya con una nueva religión y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y todo lo que fue apareciendo después, la aparición de otra nueva religión también. Y bueno, de a poquito vamos avanzando en este mapa. Y los dejamos ahí con esta festividad que se sigue haciendo todos los años y que parece que el patrón es el mismo. Y lo vemos año a año. Así que recuerden cuando estemos festejando las Navidades, que en realidad lo que estamos festejando son unas Saturnalias y las festejamos como en aquellas épocas.